Bienvenidos jóvenes, una noche más a Anclaje 619. Así es, bienvenidos, es un placer para nosotros el hecho de saber que ustedes están del otro lado de esa pantalla acompañándonos en este programa que sabemos, César, que será de mucha bendición. Así es, le pedimos que se quede ahí donde está porque este programa se viene súper interesante. Así es, bueno, para empezar, comentarles que vamos a tener este día un tema sumamente importante. Fíjate que muchos de nosotros, César, no comprendemos este tema o a veces nos confundimos. Es que si estamos hablando de una cosa, que si estamos hablando de otra, pero contanos, ¿cuál es el tema para esta noche? Así es, y es identificando los dones y talentos. Y yo sé que tanto a ustedes como a nosotros se nos han presentado distintas preguntas sobre este tema, como ¿ya tengo talentos? ¿Qué talentos tengo? ¿Y cómo poder pedirle al Señor de los dones del Espíritu Santo? Así es, así que si ustedes están interesados en conocer más sobre este tema, no se desconecte, quédese con nosotros por el resto de esta noche. Y pendientes también que viene una nueva sección en este programa. ¿Comenzamos? Comenzamos. a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En esta noche que este versículo rema
se haga vida en ti, se haga vida en mí, sabiendo que esa sangre derramada en el madero aún está vigente y por medio de la cual nosotros podemos limpiarnos de toda maldad, de todo pecado y podamos ser más blancos que la nieve. Así que vamos a decirle al Señor que nos dé de esa agua viva. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame de beber, dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero beber sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida. Dame de beber, Señor. Quiero beber del agua de vida eterna. Hoy, Padre, colocamos nuestro espíritu, Padre, en una posición de humillación ante ti, reconociendo que no hay lugar, Señor, más alto que estar a tus pies, Padre. Gracias, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste
podemos acudir, Padre, porque tu palabra dice que tú, Señor, levantas, Señor, del polvo al pobre y al menesteroso alzas del muladar, Señor. Tú nos levantas, Señor, y nos das nuevas fuerzas. Padre, recibimos de ti, Señor, todas esas bendiciones que tú tienes para tus hijos. Hoy, Señor, respondiendo a ese amor desde la cruz del Calvario, Señor, hasta este día en el que tu fidelidad y tu misericordia no se han apartado, Señor. Ni un tan solo día, ni un tan solo minuto, Señor. Queremos responder a ese amor, recibiendo de ti lo que tú tienes preparado para nosotros. Mientras te alabamos, Señor, y te exaltamos, engrandécete, Señor, en tu trono, y que tu voluntad, Señor, sea cumplida y completada en nuestras vidas, Padre. Rendimos, Señor, nuestros anhelos, nuestros sueños, los rendimos a tus pies, Señor. Dejamos, Señor, todo y nos despojamos en esta noche, reconociendo, Padre, que no hay nadie como tú en el cielo ni en la tierra, ni debajo, Señor, de la tierra. Reconocemos que tú eres Señor y Salvador, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenido a una edición más de ¿Lo sabías? ¿Sabías que en la Biblia hay 3.565 promesas de Dios? Y estas se pueden clasificar en dos. La primera, que es la incondicional, son aquellas promesas que son dadas por Dios sin que se cumpla alguna condición, es decir, solo Dios tiene la potestad para su cumplimiento. Un ejemplo, en Génesis 9:11 dice de que la tierra ya no va a ser más destruida en forma de diluvio. Y la segunda, la condicional, es la que sí se debe cumplir cierta condición para su cumplimiento. También tenemos el ejemplo en Santiago, donde habla de que la sabiduría es adquirida o simplemente es de tener la condición. ¿Cuál es la condición? Que nosotros se la pidamos a Dios y nos acerquemos a Él. Entonces ahí se cumple la condición. Y una última y tercera condición, una promesa se podría decir, es que si tu padre, tu madre te dejara, el Señor con todo, ya seas que tengas o no tengas, el Señor estará ahí contigo. Dios te bendiga. Buenas noches, jóvenes. Continuamos con más de nuestro programa Anclaje 619. Estamos contentos de poderles tener otra semana más con nosotros para poder aprender y hablar de la palabra del Señor. Esta noche tenemos un tema bastante interesante para muchos de nosotros como jóvenes. Creo que más de alguno nos hemos hecho la pregunta de cómo puedo descubrir los dones y talentos que yo tengo. ¿Qué hago? ¿Existe algún checklist que pueda realizar o algún test, verdad, ahí en alguna red social para poder descubrir cuáles son mis dones y talentos? Pero de eso vamos a estar hablando esta noche. Y en esta ocasión nos acompaña nuestra hermana Febe. Ya teníamos ratitos de no tenerla. ¿Cómo está? Sí, mucho gusto, Rodri, y toda la teleaudiencia que está con nosotros en esta noche. Sí, es un gusto, un honor estar acompañándoles aquí, esperando que el Señor pues siempre nos use para llevar una palabra de bendición para los que escuchan. Amén. Bueno, igual para nosotros estamos contentos de poderle tener esta noche en nuestro programa de Anclaje 619. Hermana Fede, ¿cómo descubrimos nuestros dones y nuestros talentos? Pero quizás antes de poder llegar hasta ese punto, sería bastante oportuno poder diferenciar cómo puedo yo comprender y entender una definición, ¿verdad?, de manera general de un talento y un don. Sí, eso es, creo yo, muy importante, porque a veces uno confunde los términos y dice, tengo el don de esto, y todo le llamamos don, ¿verdad? Y en realidad hay una diferencia.
Sí, hay quienes dicen tengo el... Comer mucho y no engordar. Hay muchos que pareciera que ese es un don. Bueno, sí. O el don de dormir, ¿verdad? Exactamente. Miren, con calor, con frío y como que sin nada. Y realmente la Biblia no habla de estos dones, ¿verdad? El don de comer o de dormir, sino que la palabra es bien clara y nos habla de los dones, sobre todo en el Nuevo Testamento, habla de dones, ¿verdad? Dones espirituales y los clasifica, pero también escuchamos la palabra talento. Y entonces talento, creo yo que es bonito identificarlo porque es aquella, por decirlo así, capacidad o virtud que traen todos los seres humanos, porque Dios en su sabiduría pues dota, ¿verdad? Ok, talento lo traen todos los seres humanos. Traen por lo menos un talento. Aunque es el de dormir mucho, pero trae uno. Todos, sí, porque Dios no solo nos da el cuerpo y el funcionamiento biológico, sino también nos da capacidades, ¿verdad? Entonces las personas todas traen alguna capacidad, por decirlo así, para que podamos nosotros en la vida salir adelante. Y obviamente las personas que traen un talento natural, que así nacieron, ¿verdad? Y que lo van descubriendo, a veces desde niños se les nota, a veces ya en su edad de adolescentes o a veces como jóvenes. Incluso hay adultos que hasta entonces descubren, tenía este talento, ¿verdad? Pero es prácticamente aquello con lo que uno nace y es bueno para hacer algo. Y ahí puede estar un deporte, puede estar la música, pueden estar esas disciplinas artísticas o deportivas, puede estar la matemática, puede alguien tener talento para los idiomas. Sí es bueno, mire, ¿quién no desearía poder tener ese talento desarrollado de la habilidad para las matemáticas que tanta guerra nos da a algunos? Exacto, la lógica, ¿verdad? Cómo les funciona. O tener el talento para los idiomas, por ejemplo, ¿verdad? O para organizar, y uno en la escuela empieza a entender, este es bueno para eso, este es bueno para eso. Hay quienes que son buenos para mandar, dice uno, ¿verdad? O para dirigir o para liderar. Son talentos, ¿verdad? Natos, no aprendieron. Y ahí es donde... Que se van perfeccionando, pues me imagino, conforme al desarrollo y uso de estos. Exacto. Si alguien con su talento natural lo desarrolla, lo trabaja a pura disciplina, entonces va a lograr ser un profesional en cualquier área de la vida. Yo me sorprendo en algunas culturas como en Alemania, que ellos tienen carreras hasta para estudiar para ser una buena ama de casa, por ejemplo. Sí, en la universidad puede uno elegir ser una buena ama de casa. Y ahí le enseñan a cocinar, a costura, bueno, todo lo que uno hace en la casa, porque ellos consideran que eso si hay que hacerlo, es básico, es elemental y hay que hacerlo bien, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces hay personas que no, ¿verdad? No es esa su fuerte, entonces van buscando y ahí se van desarrollando. Entonces el talento es algo que traemos, pero podemos desarrollar la habilidad. Y yo siempre pongo el ejemplo, un músico que trae el talento, que nadie le enseñó, y es buen músico porque le saca sonido a todo. Entonces, pero está otro que no traía el talento, pero se lo propuso, o porque sus papás lo obligaron desde pequeñito a estudiar música, y se lo metieron a un conservatorio y llegó a desarrollar capacidades. Entonces ahí estamos hablando de alguien que se lo propuso, porque las habilidades también se pueden desarrollar. Que esa podríamos decir que es una cierta destreza. Exacto, son destrezas que el ser humano puede desarrollar en un área, ¿verdad? Robótica, hoy está tan de moda eso, ¿verdad? Entonces, pero son destrezas que todos los seres humanos podemos desarrollarlas si nos lo proponemos. Ese es el área de los talentos. Entonces, algo que podríamos destacar de los talentos es que esto lo traemos todos. Sí. Desde que nacemos ya traemos, como se dice, aunque sea un talento, pero traemos, ¿verdad? Pero entonces eso sería como definición general de los talentos. Ahora bien, los dones. Los dones, la Biblia nos habla y hay varias listas ahí en la Biblia, ¿verdad? Muchos solo tienen en su mente los 9 dones espirituales, que hasta nos lo podemos, ¿verdad? El don de profecía, el don de ciencia, el don de discernimiento, el don de lenguas, etcétera, etcétera. Esos 9 dones son clasificados como los dones espirituales porque son dados por el Espíritu Santo y son manifestados en un momento dado y ahí dice la Biblia para qué son, ¿verdad? Entonces,
igualmente cuando alguien nace de nuevo. Pero los dones podríamos decir que es únicamente para los creyentes. Exactamente. Los dones son dados por el Espíritu solo y únicamente cuando una persona nace de nuevo. Entonces todos nosotros tenemos dones espirituales, dones dados por el Y quizás es donde uno crea un poco una confusión entre los dones y talentos, porque normalmente incluso hasta dentro de inconversos, pues se dice, ¿verdad? Él tiene el don del canto, por poner un ejemplo. Cuando entonces podríamos ver, según lo que estamos platicando, que eso es un talento. Así es un talento que obviamente ahí viene la otra pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Porque yo puedo tener un talento, ser buena en algo y yo puedo pensar que es para mi beneficio, para yo lucrarme, para lo que sea, ¿verdad? Algunos piensan que con un talento se puede llegar a la fama, siendo bueno. Hay unos que con el deporte piensan escalar mucho y son buenos para eso. Entonces ahí viene la pregunta, pero en el momento que uno nace de nuevo como creyentes y entendemos quién me dio este talento, fue Dios, fue mi creador, fue mi padre, el que me engendró, ¿verdad? El que me adoptó. Entonces yo digo, bueno, este talento lo puedo poner al servicio de Él y de los que me rodean. Entonces empieza a cambiar la perspectiva para qué tengo ese talento. O en el caso de los dones, ¿verdad? Y si una persona tiene dones y talentos y los logra identificar y los logra poner al servicio de Dios y del pueblo de Dios, eso es maravilloso. Pero una fe que podríamos sacar esta conclusión viendo como un paralelo, que todo ser humano nacido de mujer tiene talento y todo hombre nacido de Dios, por el Espíritu de Dios, tiene dones. Así es. Ahora bien, hay muchos, y a mí me pasó por mucho tiempo que yo decía, ¿y cuál es mi talento? ¿Y cuál es que ahí es donde entramos en un gran conflicto, y creo que nosotros como jóvenes esto es algo que se vuelve a veces un poquito más fuerte. Incluso cuando queremos saber qué estudiar, vea, y uno se queda, ¿para qué soy bueno? Y eso tiene que ver mucho con la parte de los talentos, no con los dones, pero sí con los talentos, porque esa medida que uno va descubriendo cuáles son los talentos que se nos han sido entregados, donde nos vamos ubicando, no, yo soy bueno para esto, voy a estudiar esto. Pero hay muchos jóvenes que todavía quizás llevan 3 años queriendo saber para qué son buenos. Sí, y ese es un reto, y se lo digo porque a nosotros, a todos nos pasa por la mente identificar mi talento, para qué soy bueno, ¿verdad? En la vida, y también identificar mi don espiritual, para qué soy bueno dentro de la iglesia. Que no es menos importante que un talento. Exacto. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar. Bueno, la primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué me preocupa? Cuando yo veo a mi alrededor, ¿qué me preocupa? Si yo me siento que hay una necesidad en aclarar conceptos, yo siento que las cosas tienen que ser claras, tienen que trasladarse con ilustraciones, entonces es probable que mi don sea por el lado de la enseñanza. Porque yo me preocupo para que los demás tengan claridad en lo que van a recibir. Entonces yo tengo que identificar qué me preocupa. Me preocupa que se están perdiendo las almas. Me preocupa que yo tengo que hablarles de Cristo. Y cuando hablo, siento que hablo y las personas se convierten. A lo mejor tengo el talento de hablar bien, ¿verdad? Y lo voy a usar para eso. Entonces así puedo ir identificando. Ahora bien, tenemos la gran influencia del mundo. Exactamente, es que ahí es luchar contra otra corriente totalmente diferente. Exacto. Y ahí es donde uno dice, bueno, hoy en día la tendencia es que todos queremos ser influencers, por ejemplo, o youtubers, o tiktokers. Bueno, ya estamos siendo influencers, ya estamos logrando un poquito de eso. Bueno, de hecho, todos los que están aquí, yo creo que tienen ese talento, ¿verdad? Tienen el talento de presentarse delante del público, que no cualquiera lo tiene, ¿verdad? O sea, de hecho, a mí todavía se me traban las palabras, pero la mayoría de los que yo he visto... No es la única, ya somos 2. Y nadie de aquí ha estudiado para estar en anclaje, ¿verdad? No hay una carrera para estar en anclaje. No. Bueno, pero sí hubo una necesidad, se visionó, alguien se preocupó y dijo, tenemos esta oportunidad, tenemos estas habilidades, tenemos personas que tienen el conocimiento, las ganas, el deseo, y
y surge un proyecto lindo, creo yo, que Dios lo está usando para llevar la palabra a muchos que están en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Porque esa es la facilidad ahora de la tecnología. Entonces ahí es donde uno va descubriendo. No necesariamente, esa es otra cosa, que uno piensa que los talentos y los dones son para ser vistos. Y ahí es donde quisiera enfocarme un ratito, porque hay talentos y dones que se ejercen tras bambalinas, tras las cámaras. De hecho, aquí hay varios. Aquí podemos contar unos cuantos. Sí, ahorita podríamos revelar la identidad de los que están tras las cámaras, que si no fuera por ellos, esto no fuera posible. Entonces ahí es donde uno va entendiendo. Que son a veces hasta más importantes de los que estamos aquí enfrente. Definitivamente. Igual en un culto al Señor, ¿verdad? Los que están tras bambalinas, los que no están allá siendo expuestos, no son vistos. A veces uno piensa que esos no son dones o talentos, entonces uno no piensa en ese don, en aquel que da la mano, en aquel. Yo, por ejemplo, conozco personas que me dan un abrazo, no digo que existe el don de dar abrazos, pero pero tienen esa gracia especial de parte de Dios, que en un abrazo los reinician a uno, le dan tanto amor que uno dice: wow, ¿qué tiene esta persona? ¿Verdad? Que su abrazo es especial. Entonces hay dones, hay talentos que no necesariamente son para ver, pero sí son para edificar a otros. Y es que, como bien lo dice la palabra, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos miembros dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? O en nuestro cuerpo, que a veces no los notamos que son importantes, hasta que nos falta alguno de ellos y quizás nos damos, el dedo chiquito del pie, ¿verdad? Nunca notamos qué tan importante es hasta que nos lo golpeamos y andamos ahí con el golpe y que no podemos caminar porque nos hemos golpeado el dedo pequeño, que para nosotros es algo muy insignificante, pero es ahí donde nos damos cuenta que todo es importante dentro del cuerpo. Entonces, igualmente dentro del cuerpo de Cristo, todos los miembros nos necesitamos los unos a los otros y todos somos importantes. Y es ahí donde está el contexto de los dones. Siempre que la palabra habla de dones, está hablando en un contexto de servicio, de edificar la iglesia, de ponernos como un equipo, ¿verdad? Así de Normalmente sencillo. Cuando hablamos de los dones, pareciera como que si el enfoque es hacia la persona que lo tiene, pero es hacia afuera, realmente no es hacia adentro. Entonces, recordemos la lista, por ejemplo, de Romanos 12. Es una lista que para comenzar, interesémonos, ¿verdad? Si hay alguien que no tiene claro cuál es su don, el don que Dios le ha dado, entonces podríamos empezar por orar, por indagar qué dice la palabra, cuál es la lista de los dones. Créame que cuando yo leí esa lista, yo me identifiqué con varios y yo dije: wow, claro que tengo más de uno o dos de estos dones. Por ejemplo, el don de servicio, ¿verdad? No cualquiera lo tiene, pero existe. Y es un don que le huyen muchos. ¿Y será importante conocer cuáles son nuestros dones y talentos, o podemos pasar nuestra vida por desapercibidos si tenemos alguno o cuál tenemos? ¿Afectaría en algo? Creo yo que es demasiado importante porque, por ejemplo, la parábola de los talentos nos da una gran lección. Ahí podemos ver cómo el Señor, al que le da más, ¿verdad?, le pide cuentas y le dio más, primero porque Él es soberano, ¿verdad? Así de sencillo. Y porque vio la capacidad, quizás el Señor ve previamente, este es esforzado y valiente, le voy a dar más. Al que le dio menos, igual se esforzó y rindió. Y el que le dio por último, ¿qué pasó? También le pidieron cuenta. Es que ese es el punto, que nos van a pedir cuenta de todo, aún tengamos un talento. Entonces, por muy poco que tengamos, aún de eso poco. Y allí está un versículo donde dice de que aún lo poco que tiene aquel que no lo pone a trabajar se le será quitado. Y se le será demandado. Hay consecuencias. Así como hay recompensas, hay consecuencias. Entonces, el Señor nos va a pedir cuentas. Estoy tratando de buscar esta parábola. Nos va a pedir cuentas y ese día nosotros no podemos decir: Señor, mira, lo escondí porque yo pensé que esto es que... Y podemos culpar a uno, culpar a otro, ¿verdad? Es que el otro, es que mi jefe no me dejaba o es que mi mamá nunca me puso en la escuela, qué sé yo, cuántas excusas podrían ser
Pero dice, aquí está en Mateo 25, solo déjenme leerles y recordar, dice, pero el que había recibido 1000 monedas llegó y dijo, 1000 monedas es un talento, ¿verdad? O sea que realmente no es que recibió $1 o 1 centavo, recibió 1000 monedas, ajá, en eso consistía un talento. Y le dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, Señor. Fíjense, él no robó, simplemente lo escondió, no hizo nada. Y según él, con esconderlo estaba haciendo lo correcto. Exacto. Porque nadie se lo iba a robar. Exacto. Allí iba a estar cuando se lo pidieran. Exacto. Entonces el Señor le dijo, siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Y aquí viene la sentencia, quítenle esas 1000 monedas y désenla al que tiene 10,000. ¿Qué tal eso? Entonces sí tenemos nosotros que considerar identificar nuestro talento. Tenemos que, al identificarlo, ver dónde podemos ponerlo por obra, desarrollarlo al servicio. Talentos y dones, ¿verdad? Las dos cosas. Sí, las dos cosas son importantes. Aunque el talento podríamos decir que en cierta manera, hermana Faber, no sé si estoy equivocado, nos ayuda también a nuestro desarrollo personal propio. No solamente quizás va enfocado hacia, claro, el fin es servir a los demás, que sea funcional, ¿verdad? Para otro también. Pero tal vez el talento, no sé, podríamos decir tal vez que tiene esa característica que nos ayuda también a nuestro propio desarrollo personal. Un don quizás no es tanto para el desarrollo personal de un creyente, sino más bien para la edificación de la iglesia. Sí, yo creo que se puede hacer una combinación. Hay personas que tienen mucho talento. Voy a poner un breve ejemplo. Mi madre, en un momento de su vida, ella descubrió que era buena para dibujar. Y en la época de que ella estuvo había mucha pobreza, ella no tenía mucha capacidad económica, entonces escaseaba la comida para ellos. Al descubrir que ella tenía el talento para dibujar y alguien le dijo, ella puede dibujar. Dice que en aquella época, ¿verdad? Estamos hablando de 1930 y algo. Wow, ya sé bastante. Ya por la fecha del Titanic. Antes de la Primera Guerra Mundial, no, de la Segunda. Antes de la Segunda. Entonces dice que descubrieron eso y la mandaban a dibujar el mapa mundi a todos los salones en la pizarra. Imagínense. Entonces, con eso le daban doble pan con miel. Se ganó el pan con miel a raíz de un talento que tenía. Que ella, sí, que Dios se lo puso. Pero ella no vivió de eso, o sea, no se desarrolló como artista, sino que luego descubrió que tenía el don del servicio, se metió a estudiar enfermería. Pero como un talento en un momento de la vida puede servir para... Dios mismo lo usa para el propio beneficio y para beneficio de otros, ¿verdad? Todo es de estar, yo creo que la clave es estar en comunicación con el Señor y preguntarle, Señor, yo creo esto, yo siento esto, me apasiona esto, me preocupa esta situación, las necesidades que uno mira. Uy, esa palabra que acaba de mencionar es bien importante, me apasiona esto, porque normalmente aquello que se nos ha sido entregado y para el cual el Señor nos ha apartado, nos ha escogido, nos ha entregado, es algo que de alguna manera nos apasiona. Definitivamente. Y ahí viene otra palabrita que no me gustaría alargarme mucho, solo mencionarla, el llamamiento, ¿verdad? Alguien puede decir, yo tengo un llamamiento para eso, yo tengo un llamamiento para ser profeta, por decir algo. Entonces, como dijo un día nuestro pastor general, dijo un día, si usted siente un llamamiento, obviamente oremos, ¿verdad? Digámosle al Señor, pero si es de Dios, dijo, se va a notar, es como un embarazo, dijo, que se va a notar. Me encantó esa ilustración porque va a crecer y va a ser evidente. O sea, no me voy a yo a frustrar toda mi vida y voy a decir, bueno, yo sentí, pero en un momento dado nadie me escuchó. No voy a culpar a nadie, sino que cuando es un llamamiento de Dios, Dios respalda y se evidencia, se nota. Eso es bien importante. Wow, qué lindo está eso, porque aquí entramos entonces en juego también las personas que nos rodean. Bueno, dentro de la iglesia podríamos decir en cuanto a más específicamente en cuanto a los dones y por qué no también los talentos.
son nuestros hermanos, aquellos que también nos pueden ayudar, guiarnos y decirnos, esto es lo que noto, esto es lo que veo. Entonces nuestros líderes, nuestros pastores, como usted bien lo dice, y en cuanto al llamamiento, como acaba de poner el ejemplo, se nota. Sí, sí, no es solo que yo sienta, sino que se va a notar, lo van a reconocer. Es que si no sería como aquel que dice, vea, yo me siento delgado y no está delgado, entonces no está delgado, no se le ha sido entregado el don de ser delgado. Pero aquel realmente que el Señor le ha otorgado algo y que ha sido, y que tiene un llamamiento para algo, aunque lo quiera esconder, se le va a notar. Como un embarazo, por más que se quiera esconder, pues no se puede, se nota. Sí. Así es. Y siempre va a ser para que los demás sean edificados. Si yo creo, por ejemplo, en el canto hay muchas veces ese talento se confunde, ¿verdad? Y muchos creen que tienen el talento de cantar porque cantan en la ducha y nadie sale corriendo y está bien, ¿verdad? Pero luego cantan en la iglesia y a lo mejor distraen, ¿verdad? Porque desafinan, no entonan bien, qué sé yo. Entonces, ese es un talento que también los demás lo van a ir reconociendo y los demás van a ir diciendo qué bonito canta, ¿verdad? Ajá. O simplemente ¿por qué no me invitan a cantar? Y todos dicen, no, por ahí no, mejor lo invitamos a estar con los niños, ¿verdad? Entonces sí, también es otra como fórmula para ir identificando nuestros dones y talentos. Y también anhelar, ¿verdad? Anhelar. Yo creo que es bueno decirle, Señor, ¿verdad? Ayúdame, Espíritu Santo, yo quiero servirte, yo quiero... Y revélame, ¿qué es lo que para lo cual me has apartado, para lo cual me has entregado, ¿verdad? Ciertos dones y talentos realmente. Y aquí entra otro punto muy importante, y corriendo ya casi por el tiempo, ¿cómo los identificamos? Sí, decíamos un poquito, nos ayuda saber qué me apasiona, ¿verdad? Saber qué me preocupa en términos de qué necesidades veo a mi alrededor. Yo puedo estar viendo la necesidad de que el pueblo sea ministrado, por ejemplo. Y eso es algo que a mí, pero de verdad yo siento aquella necesidad de que alguien vaya y ministre, pero siento fuerte. Por ahí podría andar, ¿verdad? Entonces yo de esa forma voy identificando, puedo oír lo que me dicen los demás, puedo platicar con mi líder. Los líderes en teoría deberían de ayudar a su equipo a identificar sus dones y a ubicarlos en el correcto lugar para que una persona realmente se desarrolle plenamente y no esté ahí sufriendo. Aquí me han puesto a hacer esto, pero a mí no me gusta. Pero ha mencionado algo muy importante. Ajá. Va a ser bien complicado que alguien pueda identificar cuáles son en este caso enfocándome un poco más a los dones espirituales, que creo que es un poco más conflictivo que los talentos en cierta manera, poderlos descubrir o identificarlos. Pero nadie que simple y sencillamente se quede sentado quizás solo esperando, vea que aquí que el Señor me diga qué hacer, va a lograr descubrir qué es lo que el Señor le ha entregado. Va a ser muy difícil. Creo que eso es conforme al caminar en que nosotros vamos sirviendo al Señor, nos vamos disponiendo nuestro corazón para entregarnos a la obra, para entregarnos, ¿verdad? Al trabajo en sí, el que le compete a la iglesia en cualquiera, ¿verdad? En la que estemos. Entonces, es ahí donde ya dispuesto el corazón para poder servir al Señor, donde nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Sí, así es, definitivamente en la comunión con Él, conociendo su palabra también, porque a veces... Y eso es otra cosa muy importante, porque si no tenemos una comunión, jóvenes, con la palabra del Señor, muy difícilmente vamos a poder lograr comprender cuál es el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Sí, y la palabra, el conocer la palabra nos va a dar un marco si el don lo estamos ejerciendo bien, identificar quién nos está dando, ¿verdad? Porque ahí ese está. Es otro punto, es el ejercicio de los dones o de los talentos. Creo que ese sería otro bonito tema que tendríamos que compartir con nuestros jóvenes, ¿verdad? Cómo poder ocupar bien lo que el Señor me ha entregado. Ya ahora el tema es cómo descubrirlos. Exacto. Pero ya en otro tema podríamos abordar cómo poderlo ejercer adecuadamente, como usted bien lo dice. Perfecto. Ya está el otro tema. Ya lo tenemos, así que espérenlo, jóvenes. Ya tenemos el otro tema. Sí, definitivamente. Bueno. Ok, entonces dijimos cómo descubrir los dones y talentos que el Señor nos ha entregado, porque quien los entrega es el Señor. Eso es claro, eso es algo que debemos de guardar en nuestros corazones, jóvenes, pero es
desarrollándonos, disponiendo nuestro corazón para servir al Señor. Ahora bien, ¿tiene consecuencias el no poner a trabajar los talentos y los dones que el Señor nos ha entregado? Sí, definitivamente. Bueno, lo que leíamos, ¿verdad? Que había en la parábola de los talentos, vemos que hay consecuencias. Nos van a pedir cuentas a todos y vamos a tener que decir en qué, a qué o para qué pusimos el don, cuál fue el propósito. Porque tal vez solo mencionar que el don o el talento que Dios nos haya dado, tenemos la obligación no solo de desarrollarlo, sino de nosotros tendemos a buscar un propósito en la vida a través de esos talentos, ¿verdad? Entonces, es que ese propósito sea para beneficio de otros, no solo para mi beneficio, no solo un propósito egoísta. Creo que Dios no lo aprueba, ¿verdad? Siempre tiene que ser para beneficio de otros, para equipar a los demás. Eso creo que es importantísimo. Y en el camino uno sale más que bendecido. Cuando uno entrega una palabra, cuando uno entrega lo que Dios le ha dado, yo creo que el más bendecido es el que lo entrega, pero a aquel también le sirvió, ¿verdad? Para su crecimiento, su edificación. Y hay que hacerlo, un último puntito, con fe y con valor. Estas dos frases son bien importantes. Alguien podrá tener mucho miedo, no va a conocer nunca cuál es. Eso es lindo lo que acaba de mencionar, porque para poder ejercitar lo que el Señor nos ha entregado, un elemento importante, bueno, considero que son dos, pero uno importante es el amor y la fe. Sí. El amor y la fe. Definitivamente. Acuérdense que en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, que habla de los dones, inmediatamente viene y dice, pero les quiero presentar este camino, que es mejor, dice, busquen más este camino. Y todo el capítulo 13, que es del amor, y eso es. Ahí todos creo que ya no nos gusta leer mucho sobre ese. Nos pasamos de un solo al 14, donde sí, uno mira la sobrenaturalidad de los dones, ¿verdad? Es súper retador. Amar no es fácil, es muy retador, pero es lo que Dios nos está planteando. Y es que amar nos lleva a negarnos a nosotros mismos en todos los aspectos. No solamente amar al Señor, sino también a nuestros hermanos. Y que es por amor de ellos que nos disponemos a poder ejercitar aquello que el Señor nos ha entregado, pero eso requiere negarnos a nosotros mismos. Y por eso es que muchos se quieren quedar con ejercer los dones y no buscar fructificar en el amor, ¿verdad? Pero la palabra dice que el que hace y puede entregar su propia vida, pero si no ama, de nada sirve. Los dones es como un carro. El amor es como la gasolina del carro. Si el amor se acaba, el problema es que el carro ahí estará, el don ahí estará, pero no tendrá ningún objetivo. Será como címbalo que retiñe, como bien lo dijo el apóstol Pablo allá en la carta a los Corintios. Entonces, se necesita la gasolina del amor para el ejercicio de los dones y también, pues, sí, es que la palabra es perfecta. Amén. Definitivamente. Ahí nos complementa y ahí estamos en ese marco. Entonces, cuando leemos, nos vamos dando cuenta y nos vamos ahí enderezando, ¿verdad? Ok, bueno, jóvenes, esta noche ha sido corto, pero creo que se han platicado puntos bastante claves e importantes para poder descubrir los dones y talentos que el Señor nos ha entregado y entender que esto es importante. Esto no es como un plus para el creyente, no, es parte importante y fundamental de la vida de todos aquellos que hemos nacido de nuevo, ya sean jóvenes, adultos, ¿verdad? O personas mayores. No nos quedamos exentos de poder conocer cuáles son los dones y talentos que el Señor nos ha entregado. Quedamos pendientes con el otro tema, que sería cómo poder ejercitarlos correctamente. Excelente. Cómo poner a trabajar los talentos que el Señor me ha entregado realmente para poderlo glorificar a Él, que al final es el único motivo para el cual nos da todo lo que tenemos para poderlo glorificar a Él y que el reino de los cielos sea expandido y que se anuncie que Jesús es el Señor. Jóvenes, hemos llegado al final del tema de esta noche. Hermana Febe, gracias por habernos acompañado. Ha sido un tema realmente el cual lo hemos disfrutado mucho y creo que ustedes también, jóvenes, en sus casas o en donde quiera que nos vean, y quedamos pendientes con el otro tema. Gracias. Excelente. Por habernos acompañado esta gracias noche. A ustedes.
Gracias por la invitación y estamos ahí siempre siendo edificados, ya sea de este lado o del sillón. A veces de aquí, ¿verdad? De donde grabamos, donde está el programa, o siempre el sillón de nuestra casa. Bueno, jóvenes, vamos a continuar en otro programa más con hermana Febe, ¿verdad? De cómo poder ejercitar y poner a trabajar lo que el Señor nos ha entregado correctamente. Pero continuamos más con Anclaje 619. Que el Señor les bendiga. César, qué bendición el programa que acabamos de tener, el tema que acabamos de estar escuchando. Realmente creo que ya nos quedó un poco más claro acerca de cuáles son los dones del Señor y cuáles son, o bueno, si sé identificar mis talentos y mis habilidades en el Señor. Y la importancia también de conocerlos y pues de pedir al Señor que se nos muestre y cómo utilizarnos siempre para su reino. Y también estuvo súper interesante la parte de las promesas de ¿lo sabías? Que pues yo sé que a usted también le sorprendió, a mí también. Y pues también hay invitaciones. Justo de eso queremos continuar hablando. Les comentamos que tenemos nuestro próximo evento. Se trata de nuestra próxima vigilia que será en la iglesia de Apopa y tiene por nombre Mi Alfarero. Como ustedes ya habrán escuchado sobre esto, el Departamento de Jóvenes está teniendo una serie de vigilias. Iniciamos, César, allá en Zacate, ¿verdad? Y luego en Talcualuya. La de Zacate fue M aquí, la de Talcualuya fue Desciende y hoy la de Apopa será Mi Alfarero. Así que, César, comentanos los datos importantes para poder asistir a esta vigilia. Claro que sí, y recordarles que salimos de acá de Nuevo Pacto San Salvador a las 6 de la tarde y va a ser en julio. Pero pendientes en nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar mandando mayor información para que pues pueda acompañarnos, porque fue de mucha bendición las 2 vigilias pasadas y no queremos que tú te pierdas esta. Así es, si están interesados pueden empezar a pedir información desde ya en redes sociales, como decía César, o en los horarios de culto en la mesa informativa de nuestra iglesia se estará brindando información. Y recuerda siempre, miércoles a las 8 y sábados a las 5 de la tarde tenemos nuestros discipulados virtual de jóvenes. Acompáñanos, sé parte de nosotros en estos discipulados. Conocemos, estamos muy seguros de que el Señor está haciendo algo en la vida de los jóvenes que nos acompañan constantemente a estos discipulados, así que si tú tienes tiempo los miércoles a las 8 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde, no te perdas de esta invitación. El Señor quiere hablar a nuestros corazones, solo necesita que nuestros corazones estén dispuestos para poder escucharle. Y también esperamos que sigas sintonizando este programa el siguiente viernes a las 7 de la noche y déjanos en los comentarios saludos que quieras que hagamos ahí en nuestro live, que estaremos pendientes. Y esto fue Anclaje 619.